Vamos a enlazar directamente, nos enlazamos con Juvenal Lobato Díaz, vocal de Asuntos Jurídicos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Los saludamos con muchísimo gusto, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gusto saludarlos también. Con el gusto de saludarlo, licenciado Juvenal. Pues bueno, ¿cómo vio este comunicado que emitió el Servicio de Administración Tributaria? Pues de los abogados tenemos una frase por ahí bastante común que en la jerga coloquial también se suele utilizar y decimos que a confesión de parte relevo de prueba, ¿no? O es decir, ¿qué tenemos o qué tendría que aclarar el SAT si es que no va hacia allá o no van hacia allá estas modificaciones legales, ¿no? Y que básicamente son dos, las que refiere por ahí en el comunicado del Código Fiscal de la Federación, que fueron del paquete económico que recién se publicó y entrarán en vigor en enero, y las otras que recién se aprobaron ayer y que quedaron pendientes de completar el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, que son las de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, yo creo que si no había nada, si no hay ninguna intencionalidad del SAT distinto a lo que ahí plantean o contrario a lo que dicen, pues no veía la necesidad de salir a aclararlo, ¿no? Pero bueno, pues ya nos da oportunidad para platicar sobre el tema. Y justo al respecto, abogado, a ver, vayamos con algunos puntos porque se generó esta confusión. ¿Qué viene para mí como usuario, como persona física? Empecemos por ahí, que a lo mejor de momento hubo un error en una factura y que presenté. Una de las principales dudas era, ¿qué tal que esa factura es falsa? Yo no me entero y entonces, ¿ahora qué viene? Porque todo indica que voy a terminar en la cárcel. A ver, en una situación extrema, por supuesto que esa sería la consecuencia. Es decir, al final del día, todas las modificaciones, y no solo de este año, sino desde 2014, traen esa idea. Aquí recordemos que cuando hablamos de facturas falsas, hablamos de quien la expide y de quien la usa. Todas las reformas se habían enfocado básicamente en quien usaba esa factura. El ejemplo que tú pones muy bien, de decir, oye, pues yo pedí una factura, yo no sé si esa empresa es una facturera o no, yo tengo una forma de acreditar que tuve una relación con ella, y entonces el SAT me decía, pero como yo ya dije que la empresa es facturera, entonces tú no tenías que haberle dado ningún efecto, no tenías que haberla restado de tus ingresos, no tenías que haber hecho nada. Como lo hiciste, entonces a ti te vamos a sancionar. La reforma para el próximo año también, y digamos por fin, lo que hace es atacar al que le expide, conscientemente de que lo está haciendo de manera ilegal. Ahora, este tema va de la mano, como lo mencionaban ahorita, con la otra reforma que se hizo y que insistió desde el gobierno del presidente López Obrador en 2019 de la llamada prisión preventiva oficiosa. Hoy se logró de este paquete de reformas constitucionales que hubo que todo lo que tenga que ver con facturas falsas podrá dar lugar a la prisión preventiva oficiosa. Ahí es, por eso decía yo que como extremo sí podríamos llegar a esa circunstancia de que pueda existir cárcel para quien esté usando y para quien también esté expidiendo estas facturas. Lo decía el SAT en su comunicado y lo leían bien ustedes ahí. Bueno, es que tiene que estar soportado, tiene que estar acreditado. Sí, el problema es la discrecionalidad para ello. El problema no es que no exista esa posibilidad. Ahí está y quedará en la discrecionalidad más allá de que lo prueben o no, o de que configuren bien su investigación o el planteamiento que hagan a la fiscalía, a las autoridades fiscales, en este caso el SAT, para que lo hagan. Eso es lo que despierta el mayor temor hacia la población, que como no existen parámetros específicos más que la discrecionalidad del SAT para decidir si inicia o no una carpeta de investigación con motivo de este uso de facturas, porque lo que dice la Constitución es que cualquier conducta que se vincule con el uso de facturas falsas será o dará lugar en su caso a la prisión preventiva oficiosa. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución y así lo puso este gobierno en esta reforma constitucional y el riesgo es ese. Entonces, claramente el SAT dice, bueno, no va a ser para todos, tendrá que armarse muy bien el expediente, sí, pero la posibilidad está ahí y eso es lo que justamente se critica, esa discrecionalidad que terminará teniendo la autoridad fiscal para poder definir a quién sí y a quién no, y sobre todo en el caso que ponías hace un momento, pues que es claro, oye, yo ni siquiera soy el que emití esa factura, yo la estoy usando porque confía, a lo mejor voy a poner un ejemplo, el médico que fui a Claro. ver y resulta que está facturando falsamente, el SAT detecta en mi solicitud de devolución que esa factura es de alguien que lo está haciendo así, pues entonces la posibilidad está ahí, que no lo hagan, que bueno, pero la tranquilidad que nos da nada más es la palabra del SAT. Sin duda. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer, abogado, entonces en ese caso? Para, digamos, protegernos a la hora que solicitamos una factura.
tenemos que pedir la opinión de cumplimiento en sentido positivo en el momento, digamos, la constancia y situación fiscal en el momento, como para tenerlo como en archivo o qué tenemos que hacer. Sí, sí, esa es una de las cuestiones más importantes. Sé que por ahí luego puede ser una monserga estar cargando, bueno, ahora electrónicamente con la Claro, constancia de situación fiscal, pero eso ayuda mucho a la tranquilidad cuando nosotros pedimos una factura. Oye, por lo menos dime que estás al corriente de tus obligaciones, esta opinión favorable también, quizá en operaciones más grandes también sea recomendable. Y hay otra herramienta que esa también la tiene el SAT, que es, si ustedes y quienes nos escuchan seguramente lo habrán visto cuando expiden algún recibo de honorarios, cuando les pagan y les dan el certificado de nómina, ahí lo que aparece es un número que se puede validar con el SAT. Entonces, en la propia página del SAT puede validarse quién está expidiéndolo, si está en cumplimiento de sus obligaciones o no, y eso puede ayudar. Esto no necesariamente va a mitigar todo porque puede suceder a lo mejor que para el siguiente año esta empresa ya no esté, desaparezca o pueda tener esta calidad de facturera que le diga el SAT, que ojo, también que se lo diga el SAT no significa que es definitivo. Esa claro. empresa puede cuestionarlo, puede decir, oye, tú me estás diciendo esto, pero no es realidad. Entonces, esas medidas pueden ser útiles, pueden ser válidas, complementaría, yo insisto, con esta verificación con el SAT. Hoy no podemos expedir ninguna factura que no esté validada o timbrada por el SAT. Por eso, déjenme hacer un poquito ahí el comentario que en materia técnica decimos, es que por eso no son facturas falsas, porque existen, el propio SAT las emite, son facturas que amparan operaciones, decimos técnicamente, entre comillas, operaciones simuladas, ¿no? Igual que las empresas, no son empresas fantasma, tan es así que están constituidas, pero son empresas que se dedican a esta actividad. Entonces, eso sería lo recomendable para quienes nos escuchan y sobre todo ver con quién tenemos estas relaciones comerciales. Abogado, con estos nuevos lineamientos, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con alguna impugnación? De momento, a lo mejor, como usuario, impugno y se habla mucho de que ahora el SAT pues, está fortalecido y estas impugnaciones podrían llevarnos a otro camino, podrían abrir o no los casos y demás. ¿Cuáles son los puntos nuevos en este sentido? Y no sé si hay alguno en el que tengamos que preocuparnos tal cual. Ay, a ver, quizá a veces somos los abogados un poco pesimistas y por más que nos traten de decir que es una reforma que puede ayudar, siempre la preocupación es la manera de aplicarlo. Yo les diría que son tres cosas que tendríamos que ver. Una, desde luego, la reforma al Poder Judicial de la Federación. Eso me parece que es un tema importante porque en última instancia, si yo impugno, si yo cuestiono algo que el SAT me está diciendo, como por ejemplo este tema de la determinación si facturo falsamente o si me imponen un crédito fiscal, en última instancia lo va a resolver el nuevo Poder Judicial de la Federación. Aquí, aunque a veces no le queramos dar o imprimir ese tinte político, pues hay una carga ideológica importante en quienes ahora están decidiendo este tipo de asuntos. Dos, los magistrados de lo que es el tribunal que conoce de los temas fiscales en el país a nivel federal, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También recientemente, van alrededor de 2 años que se han nombrado a los nuevos magistrados y prácticamente yo les diría que todos, incluso lo han declarado cuando han ido al Senado, dicen que ellos llegan a efectuar la cuarta transformación de la justicia. Entonces, también esta predisposición me parece que es un tema muy delicado, que ojalá que no sea así, que cuando se sienten para decidir lo hagan de manera imparcial. Y el tercero y más importante que tiene que ver con esta reforma que platicamos ayer, que fue lo que detonó esto, es que se reformó la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que para quien nos escucha siendo muy coloquial es la ley que regula cómo yo voy a cuestionar una actuación de Hacienda, un crédito fiscal, una negativa de devolución que no me den, cómo yo puedo cuestionarlo. Bueno, pareciera ser, yo la revisaba justamente para efectos de la entrevista hoy, porque todavía no se aprueba, se aprobó en el Senado, llegó a la Cámara de Diputados y vendrá ahora hasta el próximo periodo de sesiones, pero la primera anotación que hacía después de revisarla con detalle era que parecía que la había hecho el SAT. Es decir, es una carta de muy buenos deseos del SAT para decir, oye, a mí ya no me puedes reclamar si no obedezco una jurisprudencia de la Corte. Así viene el proyecto. Hoy, antes de que apruebe yo, si el SAT no aplicaba un criterio de la Corte, podía demandarle daños y perjuicios. Hoy esto lo están proponiendo que se reforme, obviamente para fortalecer al SAT. Dos, un tema que hemos visto que sucedió con el amparo, se limita la procedencia de la suspensión en este juicio. Es decir, mientras yo tramito un juicio y le digo al tribunal, oye, dile a la autoridad que no haga nada, limita la procedencia también para hacerlo. Ya lo hicieron con el amparo, ahora lo están haciendo con el tribunal.
Tres, que esta también viene de la reforma constitucional. Yo no quiero pensar mal, pero imaginen ustedes si 6 meses son o no suficientes para resolver un juicio fiscal. A lo mejor un juicio que tiene que ver con una multa de si presenté una declaración o no, sí, pero se imaginan un juicio que tenga que ver con el cálculo del monto de una devolución, este rechazo, pues ahora esta reforma viene a la Constitución, ya se reglamenta y se habla de 6 meses para que se resuelvan los juicios. A ver, todos diríamos que bueno, es rápido. Yo lo que les digo es que la justicia pronta y expedita no se da por decreto, se da cuando se resuelve bien y se resuelven los tiempos que requiere el análisis. Pero bueno, es una reglamentación. Y finalmente, algo que sí me parece sumamente delicado. Esta reforma amplía las posibilidades del SAT para que pueda cuestionar, pueda impugnar las resoluciones que emite el Tribunal Administrativo, el Tribunal Fiscal, llamémosle así, para que pueda llevarlo al Poder Judicial en caso de que no sea favorable para el SAT. El SAT dice, oye, es que esto es para una igualdad procesal entre el ciudadano y el SAT. Oye, pues no somos iguales. El SAT tiene algo que se llama una presunción de validez de sus actos y con esto lo que se hace es, oye, tú ya no vas a poder. Hasta hoy el SAT estaba muy limitado en qué procedían estos recursos. Este es un recurso que se llama recurso de revisión. Estaba muy limitado, muy acotado. Entonces, muchas veces los contribuyentes, cuando ganábamos una sentencia ante el tribunal, hasta ahí se quedaba y ya tenía que cumplir la autoridad. Ahora lo que dicen es, oye, yo no me siento cómodo así. Por eso decía que parecía que era una reforma que había hecho el SAT o que salió de ahí de Avenida Hidalgo, de ahí donde están las oficinas del SAT, porque ahora dice, yo requiero que me amplíes esta posibilidad para que yo pueda irme al Poder Judicial Federal y que ahí se resuelva en definitiva. Esto me parece que es de las cosas también más delicadas. Digamos que esto pues se puede prestar para futuros abusos por parte de la autoridad. Yo pensaría que sí, porque al final del día el hecho de que puedan impugnarlo la propia autoridad, aunque se diga que es un tema de paridad procesal o de equidad procesal, finalmente un ciudadano no es igual que Hacienda, no es igual que el SAT. Entonces yo sí pienso que la actuación discrecional a nivel administrativo que hoy tienen las autoridades y que hay más reformas además para el próximo año al Código Fiscal, no solamente las que hemos platicado, esto le da esa discrecionalidad misma que será soportada, digamos, con una actuación judicial administrativa que puede ser muy acorde a los criterios del SAT por quienes están formando ese tribunal ahora y que en última instancia, pues quienes terminarán resolviendo serán quienes fueron electos en la selección, en el cambio a la reforma al Poder Judicial. Entonces, sí, por lo menos preocupa, insisto, la discrecionalidad que puede tener la autoridad que se puede transformar en este esquema de presión a los contribuyentes. Y No, no no es que sea, necesariamente los que realizan malas conductas, sino los contribuyentes normales. Ese es el riesgo. claro, y no es que sea pesimista, abogado, yo coincido con usted, pues el SAT no va a querer perder una sola y teniendo las herramientas, teniendo el Poder Judicial, pues creo que la va a tener muy fácil. Pero bueno, antes de irnos, abogado, me gustaría pedirle algún comentario, alguna reflexión respecto a este asunto de los aranceles a los países con los que no tenemos tratado comercial, por ejemplo, como con China. Brevemente, ¿algún pros y contras en este sentido, abogado? Pero me parece que la contra más delicada y que creo que fue lo que no se detuvieron a pensar nuestros legisladores es en el efecto inflacionario que puede causar. Yo creo que para determinar qué productos y qué países son a los que se les debe establecer estos aranceles, debió haber estado precedido no por una decisión de son todos estos y nada más, sino analizarlos de manera específica. Desde luego México tiene sectores muy sensibles, como se les llama, como es el juguete, el calzado, sector agropecuario, etcétera, que por supuesto que es válido que se quieran proteger máximes si son países con los que no se tiene un tratado, pero hacerlo así de manera genérica me parece que un efecto contrario podría ser este efecto inflacionario que se puede generar porque naturalmente encarecería los productos. Y es bueno en la medida, o sería bueno, si hubiese sido hecho con este análisis y con este estudio. Recordemos que también ya hubo varias reformas a nivel administrativo, por ejemplo, y ustedes se deben acordar, con este tema de las compras que se hacían vía plataformas electrónicas, que llegaban al país a través de empresas, por ejemplo, de mensajería y paquetería. Pues ahora en ese momento dijeron, oye, te vamos a poner más restricciones porque pareciera ser que lo que están haciendo es importando esas mercancías sin pagar aranceles. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es, y me parece que se conecta además con lo que platicamos hace un momento, yo siempre digo,
que en esta administración desafortunadamente están intentando o han intentado matar el ganso a cañonazos y no con tiros de precisión. Yo creo que ahí ese es el tema que por lo menos para mí amerita una mayor crítica. Si se identifican los problemas, si se identifica dónde está la falla, me parece que tendrían que dirigirse hacia esos tiros. No dar una facultad omnímoda o una facultad grande, absoluta a la autoridad y que ella defina sobre quiénes iba y sobre quiénes no va. Yo siempre les digo también como ejemplo muy puntual, hoy creo que no hay nadie detenido, por ejemplo, por un tema de facturación falsa. No hay nadie detenido por un tema de lo que sucede en las aduanas y eso me parece que demuestra simplemente que pareciera que la utilización obedece más a una cuestión ideológica que una cuestión técnica. Y bueno, en base al comentario de los productos de estos aranceles a China como tal en particular, pues cuántos productos que consumimos, cuántas cosas que traemos puestas, cuántos temas electrónicos no están hechos en China. Volteamos a ver las cajas de cientos y cientos de productos que tenemos a nuestros alrededores y están hechos en ese país. Sí, por supuesto. Ahí, digamos, lo que nos salva en algunos productos es lo que tiene que ver justamente con los tratados, que hay algo que se conoce como el producto nacional o el producto de la región que entra sin aranceles. Pero justamente ese es el problema. Me parece que dar estas facultades tan abiertas, tan discrecionales, es lo que va a terminar por generar un problema. Ojalá nos equivoquemos, ojalá que cumpla con el objetivo que nos indican, pero la verdad es que sí, no se ve que necesariamente vaya a ser así. Y justamente lo que les decía, por ejemplo, estas reglas que se hicieron para las compras que se hacían vía electrónica a las plataformas, sobre todo chinas, evidentemente, pues dije, oye, ¿por qué no vas y los fiscalizas? ¿Por qué no y que lo pueden hacer en algunos casos, pero qué tiene que ser o por qué castigar al que realice el trabajo de importación? Al final del día ellos lo van a seguir realizando, sí, van a pagar más impuestos, pero eso no lo paga el importador, es decir, quien realiza la operación, lo paga el usuario que trae el vestido de estas, no voy a decir marcas, pero bueno, el vestido que traen, las corbatas, las mancuernillas o lo que se pide a través de estas plataformas. Yo creo que ahí es donde tendría que haberse enfocado, no a una alza generalizada. Pareciera ser que también es con el objeto de quedar bien con el vecino del norte, ¿no? Sí, claro. Abogado, ya nada más ahora sí para cerrar, No, por estos favor. aranceles al país asiático pueden generar también que se dispare el contrabando o ellos seguirán buscando la forma de darle la vuelta a las aduanas, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, el tema siempre recordemos del contrabando tiene que ver justamente con las prohibiciones que se hacen o el encarecer, en este caso, la importación. Entonces, sí, sin duda que podría ser una circunstancia que se presente. No sabemos o no podríamos prever en qué medida, pero sí, sin duda que por una medida como esta puede generar que también los temas de contrabando vayan al alza en estos productos. Por eso les decía, yo creo que lo que debieron hacer los diputados y senadores, y diputados sobre todo, era analizar cuáles eran esas propuestas de ese arancel, de ese gravamen y de qué país. Insisto, creo que ahí ameritaba ese análisis que lamentablemente no hicieron y bueno, ahora veremos las consecuencias, porque también hay que decir que México es el país que más tratados comerciales tiene celebrados a nivel mundial. También hay que decirlo, quizá, y creo que es el argumento del gobierno, dicen es que son pocos porque cada vez son menos los países con los que no tenemos tratado y son pocos los productos y creo que por ahí es donde fue la defensa de que no iba a tener ningún impacto incluso ni inflacionario. Yo creo que el tiempo nos dirá si tienen o no la razón. Abogado, qué buena charla. Le agradecemos No, hombre, muchísimo que se haya enlazado con nosotros y poder platicar de todos estos temas tan interesantes y que en tanto nos importan a todos. con muchísimo gusto, cuando quieran estamos a la orden. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a su auditorio también. Gracias.